está vista por el microscopio, en el cual también tenemos la muestra de sangre y acá tenemos al Trypanosoma cruzi, tripomastigote, que lo tenemos en la sangre. Muy difícil de ver en realidad, porque esto se presenta en la fase aguda y generalmente en la fase aguda pues no lo vamos a detectar muy fácilmente, ¿ya? En cambio, sí, la prueba que se pide sí o sí para detectar malaria es la gota gruesa y el extendido del frotis, ¿ya? Eso sí se pide. Para detectar chagas generalmente usamos pruebas serológicas. Acá tenemos otro procedimiento, pero ya es un procedimiento de concentración. Se llama el procedimiento concentración de Stroud. ¿Listo? Igual también tenemos una muestra de sangre periférica, pero esta muestra de sangre periférica la vamos a centrifugar, ¿ya? Entonces la vamos a centrifugar y la parte que vamos a evaluar y en donde vamos a obtener la mayor concentración de estos parásitos va a ser en esta parte. Acá tenemos los glóbulos rojos, el paquete globular, ¿no es cierto? Acá tenemos el suero y acá tenemos como lo que se indica como el Buffy coat, por donde están los leucocitos, por aquí. ¿Listo? Y esta es el área de interés. En este caso, ¿para qué? Para tener una mejor concentración y ver a parásitos como el Trypanosoma cruzi, ¿no? Los tripomastigotes. ¿Bien? Este procedimiento no se hace para malaria, ¿por qué? Porque ¿dónde están los Plasmodium? Están en los glóbulos rojos, ¿no? Están acá. Entonces, para malaria se utiliza la sangre total, sangre anticoagulada, porque imagínense que toman sangre en un tubo que no tiene anticoagulante. ¿Qué pasó con eso? Se formó el coágulo, ¿no? ¿Y del coágulo van a poder ver los parásitos? No. También tenemos muestras de sangre que vamos a poder pedir como los hemocultivos. ¿Listo? Y acá tenemos hemocultivos. Hay medios especiales que se utilizan también para ver algunas parasitosis. ¿Ya? Y acá tenemos pues, ¿no? la obtención de la muestra, ¿no? Esta la vamos a concentrar y centrifugar y luego las vamos a poner en el medio de cultivo, ¿no? Dependiendo de qué es lo que queramos obtener o observar, pues vamos a pasar el tiempo, ¿no? La temperatura entre 28 grados centígrados y pueden ser de 7 días o 15 días, ¿no? Entonces también tenemos una técnica, no es muy usada, y no es muy usada, ¿por qué? Porque pasan muchos días para la lectura y para el diagnóstico, ¿no? Entonces son técnicas que antes se usaban y que hoy comúnmente pues ya no se usan, pero sí todavía hay, ¿ya? Entonces, como dicen acá, la limitación es el tiempo prolongado de incubación, ¿no? Hasta 2 meses, y dependiendo de qué parásitos queramos observar, ¿no? Entonces tenemos las muestras de sangre en donde vamos a buscar hemoparásitos, ¿sí? ¿Qué es el más comúnmente que vamos a buscar en sangre? Pues el Plasmodium, que causa la malaria, ¿ya? Y la técnica que vamos a utilizar siempre que vean un paciente que estén pensando en malaria, lo primero que ustedes van a pedir es la gota gruesa, ¿no? La gota gruesa y el extendido. Es lo más simple, es lo más económico y es una prueba muy fácil de realizar y en donde rápidamente vamos a poder observar la presencia de estos parásitos. Tenemos también otras técnicas de laboratorio que les decía, en las cuales se usa, ¿qué muestra? La muestra el suero o el plasma, ¿no? Pero en estas muestras pues ya no vamos a ver al parásito directamente, ¿no? En la otra que vimos de malaria, donde vemos al parásito. En cambio, en las pruebas serológicas simplemente vamos a ver reacciones, ¿sí? ¿Reacciones qué? Antígeno, anticuerpo, ¿sí? No lo vamos a ver al parásito. Son pruebas indirectas.
Indicaciones en el diagnóstico de qué enfermedades parasitarias. En Chagas, como les decía, en Chagas podemos ver al parásito en la sangre en la fase aguda y en la fase crónica hacemos uso de las pruebas serológicas. ¿Y por qué? Porque el Chagas primero ingresa, está en la sangre, pero luego va a los tejidos. Entonces ahí ya no los vamos a poder encontrar, a menos que hagamos unas biopsias. Pero entonces por eso hacemos uso de estas pruebas, ¿no? De serología. ¿Qué podemos diagnosticar con estas pruebas? Nos permiten el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, toxoplasma, malaria también, hidatidosis, cisticercosis, fasciolosis, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a usar? ¿Qué muestra vamos a usar? Vamos a usar el suero, ¿no? Entonces se hace la toma de muestra al paciente y se manda a centrifugación. ¿Dónde van a estar? ¿Qué parte vamos a usar? El suero, ¿cierto? Y hay varias técnicas y que ustedes de repente ya las han estudiado también. Entonces, en estas reacciones antígeno-anticuerpo, en donde vamos a usar el suero y vamos a ver reacciones indirectas, entonces tenemos varias técnicas. Una es la inmunoelectroforesis. Es una reacción antígeno-anticuerpo, pero que está mediada por la electricidad, ¿no es cierto? Y dependiendo de eso vamos a ver las reacciones positivas o negativas, si es que está la presencia o la ausencia del parásito. Entonces vamos a usar una lámina, ¿no?, de agar, y vamos a ver por electroforesis vamos a determinar la presencia o ausencia de alguna reacción que haya tenido el paciente frente a este parásito, ¿no? Si es que ha estado en contacto con este parásito. Otra de las pruebas que tenemos es la hemaglutinación indirecta. En esta vamos a usar también sangre total, igual, y tenemos los hematíes. Estos hematíes los vamos a adicionar el ácido tánico. Vamos a tener hematíes tanados, ¿no? Y luego estos hematíes tanados, vamos a adicionarle antígenos de Trypanosoma cruzi, ¿sí? Y estos hematíes van a estar sensibilizados. Ahora, si estos hematíes que ya están sensibilizados con estos antígenos de Trypanosoma cruzi en el suero nosotros del paciente encontramos anticuerpos frente a estos antígenos, entonces van a formar un complejo, ¿no? Una reacción antígeno-anticuerpo, y la vamos a detectar en estos pocillos. Entonces tenemos acá la hemaglutinación indirecta, que es otra prueba también de diagnóstico para estos parásitos. Este es un ejemplo en el cual están viendo si hay la presencia de Trypanosoma cruzi, ¿no es cierto? Las reacciones negativas son estas, ¿sí? Y las reacciones positivas, son estas, y las reacciones negativas son estos puntitos. También tenemos las pruebas de inmunofluorescencia. Tenemos la inmunoelectroforesis, tenemos la hemaglutinación indirecta, tenemos la inmunofluorescencia. Igual, una reacción que forma un complejo antígeno-anticuerpo, pero esta tiene un colorante fluorescente, el cual nos va a ayudar a ver si la reacción esta es positiva o negativa. ¿Listo? Entonces igual tenemos el antígeno del Trypanosoma, ¿no es cierto?, más un anticuerpo. Se forma una reacción antígeno-anticuerpo. Pero esta, para que se observe, ¿qué es lo que le vamos a adicionar? Le vamos a adicionar esta antiglobulina marcada ¿con qué? Con el colorante fluoresceína. Entonces va a dar una reacción fluorescente. Esto lo vamos a ver no en un microscopio como el que ustedes tienen, ¿no?, que son microscopios ópticos, sino en un microscopio fluorescente. Ya son microscopios diferentes en donde vamos a poder encontrar que la reacción esta, ¿no?, esta luz que emiten, esta fluorescencia, que la vamos a poder ver de un color verde brillante. Entonces, si hay reacción, entonces porque sí hay un antígeno que se ha encontrado con su anticuerpo y por eso ha dado la reacción.
Entonces, cuando encontramos esta coloración fluorescente, entonces decimos que la prueba es positiva y por ende entonces el paciente pues sí ha estado en contacto con este parásito, ¿no? Y lo damos por positivo. Tenemos también otra reacción antígeno-anticuerpo que es el ELISA, ¿sí? Y el ELISA, que usa como marcador de esta antiglobulina una enzima, ¿no es cierto? La inmunofluorescencia como marcador usa una coloración fluorescente, ¿no? La ELISA utiliza como marcador una enzima. ¿Listo? Igual, lo mismo. Tenemos acá el ELISA, son unas placas que vienen con unos pocillos y en estos pocillos ya tienen el antígeno al que queremos estudiar, ¿no? Entonces el ELISA es un método diagnóstico, es un procedimiento, pero hay ELISA para Chagas, ELISA para cisticercos, ¿no? ELISA para hidatidosis, dependiendo de qué antígeno tengamos acá. Por ejemplo, este ELISA es para Chagas, ¿sí? Porque acá tiene los antígenos del trypanosoma, ¿sí? Si queremos observar un ELISA para hidatidosis, pues vamos a tener antígenos de hidatidosis acá ya pegados en estos pocillos, ¿no? Todas estas son pruebas comerciales que ya vienen así. Entonces, estos antígenos los vamos a enfrentar luego con el suero del paciente. ¿Qué tiene que tener el suero del paciente? Tendría que tener los anticuerpos, ¿no? Si es que este paciente ha estado enfrentado a este parásito, pues va a generar anticuerpos. Entonces, acá a estos pocillos les vamos a poner el suero del paciente, ¿no? Entonces, va a ver, el antígeno va a encontrar a estos anticuerpos. ¿Cómo es que vamos a ver esa reacción? Pues los vamos a marcar a estos anticuerpos ¿con qué? Con una enzima, ¿no? Y esa enzima va a dar al final una coloración. Y si hay una coloración, decimos que la prueba es positiva, y si no hay ninguna reacción, ninguna coloración, decimos que la prueba es negativa, ¿no? En este caso, reactivo si hay alguna coloración y no reactivo si no hay nada, ¿no? Todas estas pruebas también tienen un valor de corte, ¿no? De saber cuánto de intensidad es, cuán positiva es o si está muy cerca al cutoff. Todas estas pruebas también tienen falsos positivos y falsos negativos. Por eso también tenemos un punto de corte. En ese caso, entonces, las muestras de sangre que vamos a tener son con sangre total o, como les decía, con suero, para las pruebas indirectas o serológicas. Y hemos visto las diferentes metodologías que hay, ¿no? Tenemos la hemaglutinación indirecta, por inmunoelectroforesis, por pruebas de ELISA o también por inmunofluorescencia. Y también tenemos las pruebas que tenemos acá, que son las pruebas ahora o técnicas de laboratorio de muestras de heces. ¿A quiénes vamos a pedir estas muestras de heces? A los que pensemos que están parasitados con parásitos o enteroparásitos, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que la indicación está para el diagnóstico de enfermedades gastrointestinales por parásitos que se encuentran en el sistema digestivo, ¿no? En este caso pueden ser helmintos o protozoarios. Eso ya lo van a ir viendo, van a ver quiénes son los helmintos, quiénes son los protozoarios. Los protozoarios son seres unicelulares y los helmintos son los más conocidos como los gusanos. Entonces todo eso vamos a poder observar en las muestras de heces. En cuanto a las muestras de heces, pues tenemos algunos envases, sobre todo esos que son adecuados para la recolección de esta muestra de heces, ¿no? Entonces acá tenemos un envase y que también tiene una paletita que nos va a servir para la recolección de la muestra de heces. La muestra de heces, lo importante es que nosotros también tenemos que saber esto, porque también tenemos que saber cómo darle la indicación al paciente de cómo tiene que juntar su muestra de heces, ¿no? Se nota muy básico, se nota muy sencillo, pero también debemos de hacerlo porque el paciente no sabe, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber. Entonces, el parasitológico, pues la muestra de heces la vamos a juntar idealmente en este tipo de envases, porque ya tiene su paletita de recolección y también va a ayudar al de laboratorio
a recoger la muestra y colocarla en el portaobjetos. ¿Ya? La muestra de heces que debe de llevar un paciente, pues no es toda la muestra de heces, ¿no? Solo es un poco de esa muestra, ¿sí? Entonces, más o menos ¿cuánto? Del porte de una aceituna, o no es todo el frasco lleno de muestra de heces, ¿no? Entonces, eso es importante también decirle al paciente. ¿Y qué debemos de recolectar de esa muestra? Sobre todo la zona en donde sea más diarreica, si es que tiene diarrea, ¿no? La zona más líquida, la zona que esté con moco, la zona que esté con sangre. Esa es la muestra que necesitamos o que recolectamos. Ideal para recolectar, ¿sí? Le debemos de decir también al paciente de que la muestra pues no la debe de recolectar del inodoro, ¿no? Ya esa muestra ha caído, ¿no? Al inodoro no debe de recolectarla, debe de recolectarla en otro lado. Por eso es que ustedes también ven acá que tienen como una especie de un campo o algo así, ¿no? Una tela en donde el paciente va a recolectar y de ahí va a recolectar la muestra. Pero esta muestra no debe ser sacada del inodoro. Es importante porque los pacientes no saben y les van a traer cualquier cosa. ¿Listo? Y como les decía, las mejores muestras son las muestras que están más diarreicas, ¿no? En la zona que está más líquida, la zona que está con moco, la zona que tiene presencia de sangre, entonces eso es lo mejor. ¿Listo? Y el envase siempre le debemos decir que debe estar rotulado. Entonces, esto pues no lo recibimos porque este envase está completamente lleno y no es necesario. O sea, a mayor cantidad no es mejor. Es saber qué zona o qué muestra o qué parte de la muestra vamos a recolectar, ¿ya? La cantidad no es necesario porque si se dan cuenta, cuando nosotros en el laboratorio los biólogos o los tecnólogos van a revisar la muestra, pues van a revisar cantidades mínimas porque la van a poner al microscopio. Entonces, cantidad no necesitamos. Solo la zona adecuada. Las muestras de heces las recolectamos en estos frasquitos, ¿ya? Que les decía. Pero hay unos frasquitos que también sirven para un parasitológico seriado. Nosotros le podemos decir al paciente, le podemos pedir un parasitológico directo, ¿sí? Entonces recolecta la muestra de heces, se lleva al laboratorio y la revisa. ¿Cuánto debe de pasar de esta muestra? Lo ideal es de que no pasen más de 2 horas después de recolectada. Eso es lo ideal, ¿ya? A veces no se puede, pero es lo ideal, porque los parásitos tienen diferentes formas parasitarias, ¿ya? Formas móviles y quistes. Los quistes no hay ningún problema. Los quistes es su forma en la que el parásito se protege y puede permanecer. En cambio, su forma móvil es más lábil. Y cuando está allá afuera, la forma lábil se puede desintegrar o romper, ¿no? Y ya no la encontramos. Entonces, por eso lo ideal es de que después de 2 horas de haber sido recolectada la muestra, pues la podamos ya llevar al laboratorio para poderla observar. Para poder observar sobre todo las formas lábiles, que son las formas móviles, en este caso los protozoídeos, ¿no? O larvas. Ahora, hay otro, el parasitológico directo, luego tenemos el parasitológico seriado. El parasitológico seriado, ¿cómo es? Tenemos que recolectar mínimo unas 3 muestras, ¿sí? Los parásitos no siempre van a salir todos los días por las veces, ¿no? De repente un día sí, un día no. Entonces, recolectamos 3 veces. Es un parasitológico seriado como mínimo 3 veces, ¿sí? Y hay unos kits que vienen de 3 frasquitos. Dentro de estos frasquitos tenemos un frasquito que no tiene nada y 2 frasquitos que tienen un líquido, ¿no? Los han visto. Y este líquido que tienen, ¿qué es? El formol. Porque este formol va a ayudar a preservar estos parásitos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le diríamos a un paciente que traiga una muestra de parasitológico seriado? Entonces, si tenemos el kit, en el laboratorio está ese kit donde ya vienen los 3 frasquitos, 2 con formol y 1 sin nada, entonces le decimos, ¿no? La primera muestra la va a recolectar el primer día que recolecte la muestra, la va a recolectar un poquito del porte de una aceituna, más un poquito más, va a sacar con la paletita
y esto lo va a poner en el frasquito que tiene líquido, formol, porque este paciente no va a recolectar la muestra hasta el día siguiente o a los 2 días de repente, ¿no? Pero el formol va a ayudar a preservar a estos parásitos. La siguiente muestra, entonces la segunda toma, también va a recolectarla y la va a colocar en el frasquito que también tiene este formol. Y la última muestra, que es la muestra que ya termina, que es la tercera, la va a poner en el frasquito que no tiene nada, porque se supone que ese día, ese mismo día, también va a llevar todas las muestras al laboratorio y el laboratorio las va a observar. Ahora, ¿por qué le decimos eso? Porque el formol va a ayudar a preservar ciertas formas parasitarias, pero no las formas móviles. Las formas móviles se van a morir. ¿Listo? Entonces, las 2 primeras muestras, pues nos van a ayudar a ver los quistes o los huevos. Pero el último frasquito nos va a ayudar a ver tanto quistes, huevos, pero también las formas móviles, ¿no? Las larvas y los trofozoitos. ¿Listo? Entonces, una vez recolectada la muestra, entonces hay que llevarla al laboratorio. Eso es lo ideal. Entonces tenemos el examen en fresco, la muestra la vamos a llevar y la vamos a recolectar nosotros también. Vamos a ver que esta de la muestra que nos traiga, lo que esté con más moco o con sangre o más líquido, eso es lo que vamos a sacar y se va a colocar en un portaobjetos, ¿no? Encima de este portaobjetos le vamos a colocar suero fisiológico a la muestra y otra muestra al ladito. Vamos a poner un poquito de muestra y vamos a colocarle Lugol, Lugol parasitológico. El suero fisiológico nos va a ayudar a ver las formas móviles, ¿no? Y el Lugol, ya las formas móviles no se van a mover, no las vamos a ver muy bien, pero sí nos va a ayudar a identificar mejor los huevos y los quistes. Entonces acá tenemos, ¿no?, el examen directo, ya al fresco, que lo vamos a ver con suero fisiológico, y también el examen con Lugol, ¿no?, o una solución yodada, ¿no? Va a fijar ahí la muestra, pero nos va a ayudar a ver con mejor detalle las estructuras internas de los quistes o de los huevos. ¿Listo? Entonces cargamos la muestra. Si se dan cuenta, miren lo que usamos de muestra. Es un poquito, ¿no? No tiene sentido que entonces el paciente me traiga todo este frasco lleno. ¿Listo? Ponemos la muestra acá, un poquito de muestra, una gotita de Lugol y le ponemos un cubreobjetos encima y ahí vamos a identificar los parásitos. Los parásitos generalmente se van a mirar en el microscopio ¿con qué objetivo? Con el objetivo de 10 o con el objetivo de 40, ¿ya? En realidad, mucho mejor se mira con el objetivo de 40. Pero los que ya tienen práctica y pueden verlo con el de 10. Ahora los hemoparásitos sí que son más microscópicos, muy microscópicos, que han visto que son más chiquitos hasta que los más chiquitos que los glóbulos rojos, como en el caso de Plasmodium, se miran con el objetivo de inmersión, ¿no? Entonces, dentro de las muestras para los enteroparásitos, como vamos a usar la muestra de heces, pues tenemos, como ya les dije, el parasitológico directo, ¿no? El parasitológico seriado, porque queremos que busquen, porque de repente hubo un directo y como solo fue una muestra, pues no se encontró nada. El parasitológico seriado nos va a ayudar a que en 3 muestras podamos observar estos parásitos, ¿no? Entonces, el seriado es importante. Si tienen este kit que les digo con 2 frascos de formol y uno sin nada, pues perfecto, porque el paciente no va a tener que ir todos los días a dejar su muestra al laboratorio, sino que cuando termine de recolectar todo, recién va a ir. Pero hay veces de que no se encuentran estos kits, entonces el paciente solo tendría su frasco y tendría que ir todos los días a llevar su muestra de heces al laboratorio, 3 veces, ¿no? Ahora, también tenemos el parasitológico, pero concentrado.
Es decir, que a esta muestra no simplemente nos va a llegar la muestra de heces y la vamos a sacar y la vamos a poner en un portaobjetos, sino a esta muestra de heces se le va a hacer un tratamiento de concentración. Puede haber poquitos parásitos, pero estos métodos de concentración nos ayudan a concentrar, como su nombre dice, en un cierto, la mínima cantidad que tiene, concentrarlos de la mejor manera para poderlos observar. ¿Ya? Entonces son los parasitológicos concentrados, son métodos de concentración. Dentro de estos métodos de concentración tenemos métodos de concentración por sedimentación o también métodos de concentración por flotación. Entonces vamos a tener la muestra de heces y a esta muestra de heces le vamos a hacer un tratamiento para concentrarla y concentrar en una parte a los parásitos. Entonces acá tienen el método de Telemann, es un método de concentración y por sedimentación. ¿Listo? Vamos a la muestra de heces, vamos a sacar un poquito, vamos a echarle agua, ¿sí? Y luego la vamos a centrifugar. Una vez que centrifugamos esta muestra, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tener un sedimento, ¿sí? Y luego lo demás, que van a ser restos o detritus de las heces, ¿no? Porque las heces no solo vamos a ver parásitos, vamos a ver restos fecales, restos alimenticios, bastante detritus. ¿Listo? Entonces todo eso que está como sobrenadante lo vamos a eliminar. De repente vamos a volver a centrifugar nuevamente y vamos a eliminar el sobrenadante. ¿Con qué nos vamos a quedar? Con el sedimento. Y en ese sedimento, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Mayor concentración de estos parásitos, ¿no? Como que vamos a limpiar toda esta muestra de heces y vamos a tener una mayor concentración de estos parásitos. Entonces son métodos de concentración todos estos, muchos por sedimentación como el de Telemann y otros también por flotación como el de Faust. ¿Listo? Acá tenemos que utilizamos los tubos de ensayo, portaobjetos, cubreobjetos, el formol al 10% que es lo que preservaba, ¿no?, a estos parásitos, ¿sí? Y acá tenemos el éter que se usa en el de Telemann y en el de Faust, este es el de Faust, es un método por flotación. ¿Qué vamos a usar con este método parasitológico de concentración? El sulfato de zinc. ¿Ya? ¿Alguien tiene un plumón? ¿Nadie? Plumón de pizarra. Pero bueno, dentro de estos métodos de concentración tenemos el de flotación. Y el de flotación es llamado también el método de Faust. ¿Ya? F-A-U-S-T. Faust. Y en el de Faust vamos a usar el sulfato de zinc. Es decir, vamos a sacar muestra, vamos a centrifugar, pero esta muestra la vamos a mezclar con el sulfato de zinc. Primero entonces vamos a centrifugar la muestra. Ya con agua destilada, vamos a sacar los detritos y vamos a tomar el sedimento. Pero luego, cuando tengamos este sedimento, luego vamos a echar este sulfato de zinc. La vamos a homogenizar y luego vamos a volver a centrifugar, ¿sí? Y una vez que centrifugamos, ya no vamos a tomar el sedimento en este caso, sino vamos a tomar lo que está encima. Por eso es un método de flotación, porque el sulfato de zinc va a ser más denso, entonces este va a ir abajo y todos los parásitos van a estar hacia arriba. ¿Listo? Por eso es método de flotación. Y como ustedes ven, acá tiene el tubo de ensayo y la muestra la está tomando de la parte de arriba, ya no del sedimento. Este es el método de concentración de Faust y que utiliza el sulfato de zinc. Es un método de concentración por flotación. También tenemos otros métodos de concentración, el de Willis, que es un método de concentración por sedimentación. También tenemos el método de concentración de Barnum. Este nos ayuda a ver ciertos parásitos. Dependiendo de qué parásitos querramos observar, pues podemos hacer estos métodos de concentración. Este es un método de concentración de sedimentación rápida, ¿no? En una copa, ¿no?, cónica,
Ponemos la muestra de heces y también ponemos agua. ¿Listo? Y por sedimentación, simplemente por sedimentación, hasta si no tuviera una centrífuga, por simple sedimentación, boto todo este sobrenadante y me quedo con el sedimento. ¿Listo? Vamos a ir viendo a estos métodos. El método de Barman lo vamos a ver cuando miremos o cuando hagamos las larvas, Strongyloides stercoralis, ahí lo vamos a ver ya con mayor detalle, pero simplemente ahora para conocer qué hay, ¿no? Entonces, los métodos de concentración, entonces, como su nombre nos indica, nos ayuda a tener, si es que hay poquitos parásitos, a concentrarlos mucho más y a poderlos identificar. Hay bastantes métodos de concentración, como de sedimentación o de flotación. Los métodos de concentración no son muy utilizados en realidad, ¿ya? Porque tienen bastante, se demora mucho en hacer. Si tienes una cantidad bastante de muestras, pues no vas a hacer a cada una de estas muestras este tratamiento, ¿no? Lo más que se hace en los laboratorios son los parasitológicos directos o los parasitológicos seriados. ¿Sí? Pero estos métodos de concentración son muy buenos para podernos ayudar a la identificación y diagnóstico de las parasitosis. Tenemos otro método también, que este método es el método de Kato-Katz. ¿Listo? Y en el método de Kato-Katz, pues este método es un método que nos va a servir para cuantificación de estos parásitos. ¿Cuánto es la carga de parásitos que tenemos? ¿No? Entonces, como bien dice acá, es un método de cuantificación de carga parasitaria. Es el método de Kato-Katz. Como dice acá, permite entonces estimar la carga parasitaria y la intensidad de la infección, ¿no?, de algunos helmintos. ¿Basado en qué? En la cuantificación de huevos por gramo de heces. Entonces, eso es un método de cuantificación. Acá nos va a poder decir cuántos huevos por gramo de heces hay, ¿no? Esto entonces se da debido a un dispositivo que tiene o una lámina perforada, ¿no?, que tiene un orificio de 6 milímetros de diámetro y 1.5 milímetros de espesor, cuyo volumen al final del cilindro tiene un peso determinado de 41.7 miligramos de heces. Entonces acá, ¿cómo es que hacemos? Tenemos una lámina portaobjetos, ¿sí? Tenemos una lámina portaobjetos, pero en este kit viene esto. ¿Ya? Y esto que tiene un orificio, ¿no? Entonces esta laminita la vamos a poner encima de la lámina portaobjetos, ¿sí? El orificio tiene un diámetro de 6 milímetros, ¿no?, y un espesor de 1.5 milímetros. Y ahí vamos a colocar la muestra de heces. Entonces ahí ya tenemos una cantidad determinada de muestra de heces, ¿sí? Esto que viene acá es como una mallita. Si ven acá ustedes, es una malla. Entonces primero, cuando tenemos la muestra de heces, con la paletita la colectamos, la pasamos por esta malla como para filtrarla, ¿ya? Y después de eso la vamos a pasar acá. Acá están los portaobjetos, ¿no es cierto? Ya listos para que nosotros coloquemos la muestra de heces acá. Una vez que colocamos la muestra de heces acá, ya pues tenemos una cantidad ya fija de esta muestra de heces. Luego sacamos esto lo sacamos y a la muestra de heces le vamos a echar o lugol, o colorante, o verde de malaquita para poder ver. ¿Ya? Entonces esta es la técnica de Kato-Katz. La técnica de Kato-Katz ya más bien usa una cantidad determinada de muestra de heces que luego, dependiendo del número de parásitos que encontremos, vamos a poder determinar cuánta carga parasitaria hay. Entonces el método de Kato-Katz es un método de cuantificación. Tenemos otro método. Es el test de Graham.
Este test de Graham también es muy conocido y sobre todo nos ayuda para una determinada, para un determinado parásito. ¿Y quién es? Estos parásitos son los, no sé si alguien sepa. ¿Alguien ha oído hablar de los oxiuros? ¿Sí? Ya, entonces el test de Graham nos ayuda a identificar a estos parásitos, a los oxiuros, o también su nombre en realidad son los Enterobius vermicularis, así se llama. Entonces estos parásitos los podemos diagnosticar con el test de Graham. ¿Dónde generalmente se encuentran o en quiénes se encuentran presentes estos oxiuros o Enterobius vermicularis? Sobre todo en los niños, ¿ya? Es una parasitosis de grupo. Un niño, si está infectado, de repente también puede infectar a todo su núcleo familiar, ¿ya? Es una parasitosis, como les decía, de grupo. Entonces, es muy fácil de contagiarse. En albergues de niños también puede ser muy fácil de que si uno tiene, pues, varios, pues también lo tengan, ¿no? Ahora, este parásito, el Enterobius vermicularis, la hembra tiene una particularidad. Esta hembra, ¿qué es lo que hace? Se encuentran en el intestino grueso, ¿no? Pero esta hembra, ¿qué hace? Al momento de poner sus huevitos, ¿dónde los coloca? Los coloca en el en el margen anal. Entonces, todas las hembras salen por la noche, migran, reptan hasta el margen anal y ahí colocan sus huevos. ¿Listo? Entonces, el test de Graham es una técnica que ustedes están viendo acá, ¿no? ¿Qué es lo que ven acá? Es un portaobjetos, una lámina portaobjetos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al paciente, por ejemplo, ustedes son los médicos, son los pediatras. Justo viene un niñito que ustedes estén sospechando que tenga oxiurus, ¿no? El Enterobius vermicularis. Entonces, ¿qué van a pedir? Un test de Graham. Entonces, por eso, o sea, ustedes tienen que saber qué es lo que van a pedir, ¿ya? Entonces, le piden un test de Graham. ¿Y cómo es el test de Graham? ¿Cómo se realiza? Tenemos una lámina portaobjetos, ¿ya? Y esta lámina portaobjetos le vamos a poner encima una cinta adhesiva, que es una cinta scotch, ¿ya? Una cinta adhesiva transparente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir a los familiares, a los padres de este niñito que tienen que hacer? Entonces, le tenemos que decir que a este pequeñito, ¿ya? Al momento de antes de levantarse, temprano por la mañana, antes de hacerse su higiene, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a colocar esta laminita, ¿listo? Entonces la laminita, ¿qué es lo que vamos a poner? Una cinta scotch, ¿sí? Esta cinta scotch la vamos a abrir, ¿no? La vamos a sacar y le vamos a dar unos toquecitos en la margen anal a estos pequeñitos. Eso, importante también saber decir a qué hora lo van a hacer. No lo van a hacer en la tarde, cuando tengan tiempo, en la noche, no. Lo tienen que hacer temprano en la mañana, cuando el niño se despierte y antes de hacerse la higiene. ¿Por qué? Porque la hembra va por las noches y deja recién los huevos. Entonces, tempranito en la mañana, antes de hacerse la higiene, pues va, pone esta cinta scotch y como la cinta scotch tiene este adhesivo, el adhesivo lo va a colocar en el margen anal, ¿no? Como toquecitos que le va a dar al pequeñito, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a obtener ahí? Va a hacer de que estos huevitos, si es que están ahí, pues se peguen en el adhesivo y los podamos luego ver al microscopio. ¿Listo? Entonces, la técnica de Graham es usada sobre todo para ver este tipo de parásitos, ¿no? Los oxiuros, los Enterobius vermicularis. ¿Listo? Que hayamos podido encontrar otro parásito ahí también puede ser, pero esta es específica para esta parasitosis. ¿Listo? Entonces, tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que darle la explicación a los familiares, una explicación adecuada y correcta para que podamos obtener un buen diagnóstico. Si no lo hacemos, pues van a hacer lo que sea. Entonces, primero es cuándo se debe de realizar, ¿no? ¿A qué hora? ¿Cómo se debe de realizar? La muestra, entonces va a quedar, si estuviera huevitos, va a quedar pegado acá, ¿no? En el adhesivo. Y este adhesivo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Luego lo volvemos a pegar sobre la lámina. Y esto es lo que vamos a llevar al laboratorio. Los papás tienen que llevar esto inmediatamente al laboratorio y en el laboratorio
vamos a ver la presencia de estos huevitos, ¿no? de enterobios vermiculares. Entonces acá estamos viendo la lámina, ¿no? La cinta scotch. No vamos a rodear toda la lámina, solo la parte de arriba, ¿ya? Y acá estamos viendo que están abriendo las nalguitas del pequeñito para darle esos toquecitos con el adhesivo, ¿sí? Y acá, ¿por qué? Porque ya hemos dicho que en esta parasitosis la hembra tiene la particularidad de reptar hacia el margen anal y ahí colocar sus huevos. Entonces es la forma que vamos a poder identificar a este parásito. Se llama, ¿qué? Test de Graham. Así lo van a pedir ustedes. Tenemos otras técnicas de identificación o de diagnóstico. Dentro de estas tenemos el cultivo de Arada moderi. Estas técnicas en realidad no las hacen los laboratorios, ¿ya? Los laboratorios clínicos en sí, sino ya son técnicas más para investigación, ¿listo? Pero no es que siempre o todos los días lo hagan, no lo hacen. Entonces esta muestra, pero es para que ustedes sepan, ¿no? Tenemos una muestra fecal y la depositamos en un tubo, el cual este tubo va a tener un nivel de agua y va a tener un papel filtro, ¿sí? Como ven acá. ¿Dónde vamos a colocar la muestra de heces? Acá, por encima, ¿ya? La vamos a dejar incubando a 30 grados, unos 7 a 10 días. ¿Y qué vamos a examinar? Si es que hubiera al microscopio, vamos a examinar luego esto, ¿no? Lo que tenemos acá lo vamos a centrifugar, lo vamos a sedimentar y vamos a examinar esto, ¿no? Examinar entonces bajo el microscopio después de centrifugar el sedimento. Entonces tenemos acá este pomito, agua, el papel filtro, vamos a colocar acá la muestra de heces y la vamos a dejar a 30 grados por 7 a 10 días. ¿Ya? Si es que hubieran larvas, estas van a reptar hacia acá, hacia el agua. Y luego esta agua, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a centrifugar, ¿no? Vamos a sedimentar y el sedimento es lo que vamos a observar luego de estos días que han pasado al microscopio. ¿Qué podemos observar? Unas larvas. Esta es, por ejemplo, una larva de Strongyloides stercoralis. Entonces son diferentes técnicas que hay, ¿no? Entonces en las heces tenemos el parasitológico directo, el parasitológico seriado y también tenemos las técnicas de parasitológicos concentrados. Pueden ser por sedimentación o por flotación. Y también tenemos algunos cultivos. Y por último también tenemos la técnica de Graham, que nos sirve para identificar al Enterobius vermicularis. Ya les he dicho por qué, igual lo vamos a ver con mayor detalle cuando hagamos esa parasitosis. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño break, ¿ya? Unos 10 minutitos, ¿ya? 10 minutitos.